Hay historias que empiezan con un pequeño detalle, casi una tontería, y que acaban convirtiéndose en una auténtica pesadilla. La de hoy tiene todos los ingredientes de un thriller, pero el crimen, por así decirlo, no ocurre en un callejón oscuro, sino a plena luz del día, en un taller mecánico. Esta frase lo resume todo. Es el final de una historia real que empieza, como tantas otras, de la forma más normal del mundo. Quedémonos con las cifras, sí, pero sobre todo con el viaje que hay detrás de ellas. Venga, pues vamos al lío. Nuestro protagonista, al que llamaremos Carlos, se enfrenta a un problema de lo más común. Ojo, no es una luz de avería en el cuadro, ni humo saliendo del capó. No. Es algo mucho más sutil. Pues eso, un clac metálico que dura apenas unos segundos. Un sonido que solo aparece cuando el coche está completamente frío y que luego, desaparece como por arte de magia para el resto del día. Cualquiera de nosotros pensaría que es una chorrada, algo sin importancia, ¿verdad? Carlos, como haría cualquiera que cuide un poco su coche, decide llevarlo a un taller para que le echen un vistazo. Vamos a llamar a este taller Motorfix Pro. Entra por la puerta esperando una solución sencilla, una respuesta clara a un problema que en apariencia es menor. Esta es la primera frase que escucha. Fijaos en la seguridad, en la rapidez del diagnóstico. Sin apenas levantar el capó, ya hay un culpable. Es la típica respuesta que busca tranquilizar, claro, pero que en realidad está sentando las bases de todo lo que está por venir. Y con ese diagnóstico tan seguro, llega el primer presupuesto. 300 euros. Bueno, no es poco dinero, pero parece algo razonable para quitarse de encima el ruidito y, sobre todo, para quedarse tranquilo. Carlos acepta. Así que el plan inicial parece claro. El culpable es la correa o el tensor, una reparación de manual. El coche se queda en el taller y Carlos se va a casa esperando la típica llamada para recogerlo en un día o dos. Pero la historia, como podéis imaginar, no acaba aquí. Pasan un par de días y el teléfono suena. Pero la llamada no es para decirle que el coche está listo. No, la historia que le cuentan desde el taller ha cambiado por completo. Lo que era típico y sencillo, de repente se ha vuelto mucho más complejo. Y aquí tenemos la primera gran señal de alarma. No era eso. ¿Cómo que no era eso? La certeza inicial se ha esfumado, y ahora la solución que proponen es mucho más grande, mucho más cara, y se vende apelando a la emoción, para quedarte tranquilo. El presupuesto, claro, se dispara. De los 300 euros iniciales, ahora estamos hablando de 950, más del triple. A pesar de las dudas, Carlos está en una posición complicada. El coche ya está desmontado en el taller. ¿Qué va a hacer? Acepta. Este es el momento que de verdad te saca de quicio. Carlos va por el coche, paga casi 1.000 euros y, al arrancarlo a la mañana siguiente, el clac-clac metálico sigue ahí. Tal cual, no ha cambiado nada, no ha mejorado absolutamente nada. El problema original persiste. La respuesta del taller cuando vuelve es una auténtica obra de arte de la evasión de responsabilidades. La culpa se traslada a una nueva capa de complejidad, a algo interno que, qué casualidad, era imposible de ver antes. La factura de casi 1.000 euros ya no importa, ahora el problema es otro. Y con ese nuevo problema fantasma que se acaban de sacar de la manga, llega el golpe de gracia. Un nuevo presupuesto para esa supuesta avería interna que eleva la factura total a la increíble cifra de 2.700 euros. Para Carlos, esto ya es el final del camino. La confianza está completamente rota. La historia ha cambiado demasiadas veces y las cifras ya no tienen ningún sentido. La sospecha y la frustración dan paso a la acción. Es el momento de plantarse y cuestionarlo todo. Esta es la pregunta clave, la que lo desmonta todo. Apunta directamente a la contradicción inicial, al punto exacto donde empezó toda esta cadena de errores y de gastos. Es simplemente pedir una coherencia que, a estas alturas, ya no existe. Y la respuesta final del taller es quizá la más desoladora de todas. Era lo más probable. Una frase que, en el fondo, admite el error, pero sin asumir la más mínima responsabilidad. Es reconocer que se ha estado dando palos de ciego, pero con el dinero de otra persona. Si al escuchar todo esto se siente una punzada de familiaridad, si estas excusas resuenan con alguna experiencia pasada, es que este es un buen momento para suscribirse. Porque la historia de Carlos no es un caso aislado, es un patrón. Y vamos a analizar muchos más. Harto de la situación, Carlos paga por el trabajo que ya le habían hecho en Motorfix Pro y, por supuesto, sin autorizar la nueva reparación, se lleva el coche. Con el mismo ruido, sí, pero directo a otro taller para buscar una segunda opinión, una mirada limpia. Y aquí la historia da un giro de 180 grados. Lo que para el primer taller fue un misterio de 2.700 euros, para el segundo mecánico fue un diagnóstico de 10 minutos. 10, sin desmontar nada, solo escuchando y conociendo el motor. Toda la tensión acumulada, los presupuestos desorbitados, las excusas,
Todo está a punto de resolverse. Y la verdad, como suele pasar, era mucho pero que mucho más sencilla de lo que parecía. Y este cuadro lo dice todo. Fijaos en el contraste, porque es brutal. Motorfix Pro propuso una escalada de reparaciones que llegaba a los 2.700 euros sin solucionar nada. El segundo taller identificó el problema real, una simple válvula de retención de aceite. Coste total, 120 euros. Problema resuelto. Lo que le ocurrió a Carlos tiene un nombre. Se llama diagnóstico por descarte. Es una forma de trabajar terrible en la que no se investiga para encontrar la causa, sino que se van cambiando las piezas más probables, una detrás de otra, a ver si suena la flauta. Y claro, quien paga todos esos intentos fallidos es siempre el cliente. Y esta es la conclusión de toda la historia. La idea con la que nos tenemos que quedar. El coche de Carlos nunca tuvo una avería grave. El verdadero problema, el que costó tiempo, dinero y muchísima frustración, fue la incapacidad de hacer un diagnóstico correcto desde el principio. El caso de Carlos es de los que impactan, pero, por desgracia, no es el único. La próxima vez vamos a analizar cómo una de las operaciones más básicas y rutinarias que existen, un simple cambio de aceite puede terminar con el coche parado y una llamada a la grúa. No os lo perdáis.